En una cueva remota de Siberia, los científicos hallaron los restos de una niña que cambió todo lo que sabíamos sobre nuestra especie. No pertenecía a un solo grupo humano, sino a dos. Su ADN reveló una combinación nunca antes vista: madre neandertal, padre denisovano. ¿Cómo era posible un cruce entre dos especies humanas distintas? ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra historia? Lo que parecía un simple fragmento óseo, escondía el secreto de una humanidad mucho más compleja. Hace más de 40.000 años, Eurasia no era territorio exclusivo de una sola especie humana. Tres grupos distintos compartían el continente: los neandertales, los denisovanos y los Homo sapiens. Los neandertales habitaban principalmente Europa y partes de Asia Occidental. Eran fuertes, adaptados al frío, y culturalmente más complejos de lo que se pensaba. En cambio, los denisovanos, una especie misteriosa identificada apenas en el siglo XXI, ocupaban regiones más orientales, desde Siberia hasta el sudeste asiático. Por su parte, los Homo sapiens comenzaban a expandirse desde África, llevando consigo nuevas herramientas, símbolos y formas de vida. Aunque por mucho tiempo se creyó que estos grupos solo coexistieron brevemente o en aislamiento, hoy sabemos que sus caminos se cruzaron más de una vez. Compartieron territorios, recursos y algo más profundo: su herencia genética. El hallazgo en Siberia no solo confirma estos encuentros, sino que plantea una pregunta inquietante: ¿cuán entrelazada está realmente nuestra historia evolutiva? En 2018, un pequeño fragmento óseo descubierto en la cueva de Denisova fue sometido a análisis genéticos avanzados. Lo que parecía un resto más entre miles reveló algo extraordinario. Pertenecía a un adolescente que vivió hace aproximadamente 90.000 años, y su código genético era único. La secuenciación del ADN mostró que su madre era una neandertal y su padre, un denisovano. No se trataba de un linaje mixto de generaciones anteriores, sino de una primera generación híbrida, un verdadero cruce directo entre dos especies humanas distintas. Este hallazgo fue el primero en confirmar con evidencia genética sólida que no solo coexistieron, sino que también se mezclaron íntimamente. La implicación fue monumental. Si una niña híbrida pudo existir, ¿cuántos otros casos similares permanecen sin descubrir? Este descubrimiento reescribió parte de nuestra historia evolutiva, desafiando la idea de una humanidad dividida por especies claramente separadas. Durante años, se pensó que los neandertales y los denisovanos eran especies distintas con historias evolutivas separadas. Sin embargo, el hallazgo de esta niña híbrida demuestra que las barreras entre ellas no eran tan rígidas como se creía. Para que se produjera un cruce directo, estos grupos no solo debían coincidir geográficamente, sino también socializar, comunicarse y establecer vínculos suficientemente profundos como para formar familias. Esto sugiere un nivel de interacción mucho más cercano entre estas especies humanas. Además, el análisis del ADN del padre reveló algo aún más sorprendente: él mismo tenía rastros de ascendencia neandertal, lo que indica que la mezcla entre estas especies no fue un hecho aislado, sino parte de una dinámica constante de contacto e hibridación. La niña no era una excepción, sino quizás la evidencia visible de una práctica mucho más común. Este descubrimiento obliga a replantear la rigidez con la que definimos lo que significa ser una especie humana. El hecho de que esta niña híbrida haya vivido lo suficiente como para dejar restos sugiere algo más que un simple cruce biológico: implica integración social. No fue descartada ni marginada, sino que probablemente formó parte de una comunidad que la aceptó como uno de los suyos. Esto plantea interrogantes profundos sobre la cultura de estas especies humanas. ¿Compartían normas sociales, valores o costumbres? ¿Había intercambio de conocimientos, tecnologías o rituales entre ellas? La posibilidad de que neandertales y denisovanos no solo coexistieran, sino que también colaboraran y construyeran vínculos afectivos, desafía la imagen tradicional de grupos humanos aislados y en conflicto. Este hallazgo sugiere una humanidad más diversa, sí, pero también más interconectada de lo que imaginábamos. Quizás, en lugar de ver a cada grupo como una rama separada, deberíamos comenzar a entenderlos como parte de un entramado común, donde la cultura y la cooperación fueron tan importantes como la genética. Hoy, gracias al avance en el análisis genético, sabemos que la historia del mestizaje entre especies humanas no terminó con la niña de Denisova. Los humanos modernos, especialmente aquellos con ascendencia fuera de África, conservan fragmentos de ADN tanto neandertal como denisovano en su genoma. En algunos casos, estos fragmentos no son pequeños rastros. Ciertas poblaciones del sudeste asiático y Oceanía tienen hasta un 6% de herencia denisovana.
Esto revela que los cruces entre especies no fueron hechos aislados, sino procesos repetidos a lo largo del tiempo y en distintos lugares. Además, algunos de esos genes heredados han influido en nuestra fisiología, como en la adaptación a grandes altitudes o en la respuesta inmunológica. Lejos de ser una mezcla accidental, esta combinación genética nos hizo más resistentes y adaptables. En otras palabras, la diversidad que llevamos dentro es el resultado directo de una historia evolutiva compartida y entrelazada. El descubrimiento de esta niña híbrida abrió una puerta, pero también dejó muchas preguntas sin resolver. ¿Cuántos otros individuos como ella existieron y no han sido hallados? ¿Fue parte de una comunidad más grande de híbridos o un caso aislado? ¿Qué tipo de vida llevó en un entorno donde coexistían especies distintas? Además, si el mestizaje fue tan común, ¿por qué no quedaron poblaciones híbridas claramente diferenciadas? ¿Desaparecieron por selección natural, conflictos o simple azar? Otra gran incógnita es cómo se percibían entre sí estas especies. ¿Había jerarquías, prejuicios, alianzas? A pesar de los avances genéticos, aún no tenemos respuestas sobre su cultura, sus lenguajes o sus creencias. Y quizá la más inquietante de todas, ¿cuántas otras especies humanas existieron y aún no conocemos? Cada hallazgo plantea nuevas dudas y nos recuerda que lo que creemos saber sobre nuestros orígenes es solo una pequeña parte de una historia mucho más profunda y compleja. La historia de la niña de Denisova no es solo un hallazgo arqueológico, es un recordatorio de lo entrelazados que estuvieron nuestros caminos. Durante milenios, distintas especies humanas compartieron territorios, saberes y, en ocasiones, lazos familiares. En lugar de líneas separadas, la evolución humana parece haber sido una red de conexiones, de encuentros inesperados que dejaron huellas en nuestra biología y quizás también en nuestra cultura. Este descubrimiento nos obliga a repensar quiénes somos, no como una especie aislada y superior, sino como el resultado de una compleja historia compartida. Nos muestra que la humanidad no nació de la pureza, sino de la mezcla, de la interacción, del cruce de caminos. Y aunque aún quedan muchas piezas por descubrir, cada hallazgo nos acerca un poco más a comprender el verdadero rostro de nuestro pasado. Si te fascina descubrir estos capítulos olvidados de nuestra historia y entender cómo llegamos a ser quienes somos, suscríbete al canal. Aquí exploramos los secretos que la ciencia sigue desenterrando sobre nuestra evolución. Comparte este video si te sorprendió, y déjanos en los comentarios qué otras historias humanas te gustaría conocer. Porque cuanto más sabemos del pasado, mejor entendemos nuestro presente, y quizás, nuestro futuro.